Bueno, ahí estaban las declaraciones de Patricio Donaire, miembro de la bancada de Peruanos por el Cambio, luego de la reunión con el presidente Vizcarra ayer. Vamos a conversar a esta hora con Gustavo Adriancén, ex ministro de Justicia. Bienvenido, doctor Adriancén. Muchas gracias por la invitación, María Jesús, a tus órdenes. Ya el presidente ayer convocó formalmente al referéndum para el 9 de diciembre, ¿no es cierto?, en el cual se ha mostrado a favor de 3 de las 4 reformas como han sido planteadas por el Ejecutivo. Sin embargo, en el tema de la bicameralidad no sucede lo mismo. ¿Qué es lo que se ha modificado? ¿De qué forma se ha desnaturalizado? ¿Y cómo debilita al Ejecutivo esta situación? Gracias, María Jesús. Sí, anunciado el día de ayer y publicado el decreto supremo el día de hoy en el Diario Oficial El Peruano, se da cuenta de la convocatoria para el día 9 de diciembre a referéndum, en el que se nos van a hacer las 4 preguntas que ya conocemos. En primer lugar, si estamos o no de acuerdo con la reforma sobre financiamiento de partidos políticos; en segundo lugar, sobre la no reelección; la reforma a la nueva Junta Nacional de Justicia; y por último, el tema de bicameralidad. El presidente ha sido muy claro, como tú has indicado. A las 3 primeras preguntas dile sí, a la cuarta, referida a la bicameralidad, dile que no. ¿Y por qué el presidente afirma, como tú bien has indicado, que se ha desnaturalizado la propuesta original que envió el Poder Ejecutivo? En primer lugar, porque el presidente sostiene que se ha dejado de lado aquello de la paridad hombres y mujeres; y en segundo lugar, porque el presidente afirma que al introducirse aquello de la cuestión de confianza, distorsionándola, se están generando la ruptura del equilibrio de poderes tradicional. Si me permites, desarrollo esto último, María Jesús. Mira, el texto constitucional actualmente, cuando se refiere a la cuestión de confianza, no contempla excepciones por la naturaleza de los temas que puedan ser objeto de planteamiento de cuestión de confianza. Sin embargo, hace ya varios meses atrás, el Congreso de la República decidió modificar el artículo del reglamento del Congreso relativo a la cuestión de confianza, estableciendo allí algunos límites, y decía, por ejemplo, no procede la cuestión de confianza cuando se destine a promover, interferir o impedir la aprobación de una norma o de un procedimiento legislativo o control político. Aquí no quiero complejizar el tema, pero voy a tratar de ser sencillo. En otras palabras, le decía, cuando se trate de un proyecto de ley, de una resolución legislativa, de una actividad como la censura o la confianza, tú no puedes como Ejecutivo plantear una cuestión de confianza. Sin embargo, esta disposición, a mi entender, y en esto comparten muchos colegas del foro, es una disposición abiertamente inconstitucional. Te digo por qué. El reglamento del Congreso es un instrumento destinado exclusivamente para el funcionamiento del Congreso de la República y para todo lo que tiene que ver con el quehacer parlamentario. Cuando este Congreso introdujo esa modificación a la cuestión de confianza, estaba limitando facultades presidenciales propias del Ejecutivo. Esa es la razón por la que esta disposición ha sido objeto de una acción de inconstitucionalidad que en breve va a resolver el tribunal. Sin embargo, se ha presentado un proyecto de reforma de la bicameralidad introduciendo también modificaciones a la cuestión de confianza. Y en esta oportunidad lo que dice es, no procede la cuestión de confianza con respecto a iniciativas legislativas. Y cuando uno se pregunta qué cosas son iniciativas legislativas, tienes que ir al propio reglamento del Congreso, cuando puedes leer allí que los procedimientos parlamentarios son de 3 tipos. Son de tipo legislativo, político y especiales. Y cuando analizas la letra chiquita, qué cosas son los procedimientos legislativos, allí encuentras las iniciativas. Perfecto. ¿Hubo una trampa ahí o no, doctor Adriancén? Sin duda alguna ha habido una trampa. Estaban poniendo de contrabando una limitación a las facultades presidenciales propias del Ejecutivo que rompe el equilibrio de poderes, y en consecuencia a mí me parece absolutamente justificado que por lo menos en ese extremo no tengamos que estar de acuerdo con lo que el Congreso de la República decide. Claro, por ello le planteaba la pregunta, doctor Adriancén, sí, lo que se aprobaba en el Congreso es cierto, con la aprobación del propio Premier, que fue pasada la medianoche, fue convocado, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Y también el ministro de Justicia. ¿Se debilitan las facultades del Ejecutivo? Se debilitan las facultades del Ejecutivo, sin embargo, no hay que dejar de tener presente también este incidente, que es más que una anécdota, María de Jesús. Fíjate,
Cuando el presidente de la República se presentó a través de su Consejo de Ministros a pedir la confianza, salieron inmediatamente muy contentos a decir la confianza nos ha sido otorgada. Sin embargo, días después, cuando leímos la letra pequeña, nos dimos cuenta que era una confianza muy claroscura. Hace poco... Una confianza con trampitas. Sí, hace 5 o 6 días, entre gallos y medianoche, después de la presentación del presidente del Consejo de Ministros y del ministro de Justicia en el Congreso, con votos de ellos, se aprobaron las 4 reformas. Y nuevamente salieron de manera muy rápida a decir, han aprobado las 4 reformas. Así es. E incluso nuestro presidente estuvo aquí en la televisión en Perú, diciendo, estoy de acuerdo. ¿Y cómo es que 6 días después venga a decir, no estoy de acuerdo con esto? A mí me parece que hay que detener un poquito la velocidad a la que se está yendo, correcto, ser un poquito más reflexivos después de cada suceso, analizarlos y luego pronunciarse. Creo que en este caso las críticas que está recibiendo de esta suerte de vaivén son justificadas por los hechos. Ya, se ha anunciado... Permítame, doctora, sí, no. Ayer hemos escuchado ya la posición del presidente está clarísima. Clarísima. La congresista Donaire, ¿no es cierto?, que ha formado parte de la reunión también con el mandatario y que han estado precisamente durante todo el debate, señalaba un poco en el sentido de decir que este tema de la cuestión de confianza empaquetado o introducido, digamos, de esta manera en el tema de la bicameralidad, ¿tiene que ver directamente? ¿Por qué tendría que haber estado ahí en esa suerte de empaquetar, digamos, esa situación? Te lo explico, María Jesús. Si variamos el sistema unicameral que actualmente tenemos al sistema bicameral, estamos variando por lo menos 60 artículos del actual texto constitucional. Es decir, casi la tercera parte de la Constitución tiene que modificarse. Y entre esos muchos artículos a ser modificados está precisamente el de las relaciones entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Y cierto es, aprovechando esa circunstancia, han introducido el contrabando. Esta modificación a la cuestión de confianza que limita seriamente las facultades del Ejecutivo. Ya, ahora explíquenos, doctor Adriancén, por favor, digamos, cómo estaba antes y cómo va a ser ahora, según la propuesta que ha aprobado ¿no es cierto?, el legislativo. Se trataba de un solo ministro, ya no de un gabinete completo, ¿no es cierto?, luego de la cuestión de confianza. ¿Cómo queda el escenario? Fíjate, María Jesús, en la actual Constitución, la cuestión de confianza puede ser planteada por un ministro de manera individual en temas referidos a su sector o por el presidente del Consejo de Ministros a nombre de todo el gabinete ministerial. Eso es hasta el día de hoy. Perfecto. Si esta modificación prosperase, la cuestión de confianza en adelante está negada para los ministros de Estado y solamente se reserva para el presidente del Consejo de Ministros y para todo el gabinete. ¿Qué significa esto? Esto significa que si solamente se lo permites al presidente del Consejo de Ministros y la cuestión de confianza es denegada, crisis ministerial, tienen que renunciar todos, nadie puede ser nuevamente nombrado. Nadie puede ser nombrado en el gabinete. Mientras que en el otro escenario, un ministro podía plantear cuestión de confianza. Y si se le negaba, ese único ministro renunciaba. Ya, doctor, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Sin duda alguna. Esto es un ejemplo clarísimo de la frase que tú dices, María Jesús, porque te digo lo siguiente. ¿Cómo es posible, María Jesús, que un presidente se presente al acto de investidura, le otorguen la investidura por la política general del gobierno y luego pretendan limitarlo a través de... Exactamente. Es por ello que le planteaba a usted al principio la incomodidad del Ejecutivo, ¿no es cierto?, de haber restado, mermado facultades, digamos, al aparato ejecutivo. Permítame, doctora Adriancén, a este momento, en el último minuto de la información, orden de detención preliminar para la lideresa de Fuerza Popular, la señora Keiko Fujimori. Aprovecho para comentarle, doctor, que ya el señor Antonio Camayo es colaborador eficaz, ¿no es cierto? Un poco hablando del correlato de hechos, el señor Camayo es colaborador eficaz en el marco de la investigación que se le sigue, ya ha declarado ante la Fiscalía, habría señalado una serie de hechos, entre ellos habría develado la identidad de la señora K. Esta información que le damos en este instante es el último minuto, la orden de detención preliminar contra Keiko Fujimori. Y le pido su opinión, ya que estamos con usted. ¿A qué se debería esto? Yo le cito el caso del empresario Camayo, entre otros temas, como colaborador eficaz. ¿Qué opinión le merece? Bueno, en primer lugar, de una sorpresa grande, mayúscula,
Y en segundo lugar, creo que esto no es más que el resultado del proceso de colaboración eficaz que se viene siguiendo con Toñito Camayo, que a mi entender Y los hermanitos. está dando los resultados que la Fiscalía está esperando. Este colaborador eficaz, para someterse a este proceso, en primer lugar ha tenido que brindar información que en segundo lugar ha sido corroborada, ha sido considerada eficaz y cierta, y ahora ya en el marco de esta colaboración eficaz con la información y con las pruebas aportadas por él, se toman decisiones como las que ahora vemos, que es esta detención preliminar en contra de la señora K, que nadie mejor que él para saber que efectivamente se trataba de ella. O para sin duda. haber develado la identidad. Acá nos queda absolutamente claro, ya no que es Miki Torres, sino que realmente se trataba de quien todos Entonces sospechábamos aquí quién desde ha un mentido, el principio. señor Inostroza. Yo creo que Inostroza ha mentido, yo creo que la propia señora K ha mentido cuando negó tantas veces haberse reunido con Inostroza, y ahora Toñito Camayo está diciendo efectivamente quiénes son y quiénes participaron, y eventualmente no solamente qué se trató allí, sino cuáles eran los propósitos de esas reuniones, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, ahora hay que ver que siguen, digamos, en la secuencia. Cuando se tiene una orden de detención preliminar, evidentemente debe haber alguna razón, alguna causal. Sin duda alguna. ¿Cuál sería esta en el caso de Keiko Fujimori y qué sigue ahora? Bueno, en primer lugar se tiene que ejecutar la orden de detención preliminar y la señora debe ser ubicada, debe ser detenida y llevada a Su prisión. abogada ha dicho que se allana a la justicia, Bueno, ¿no? perfecto, Y me que parece respetará genial, las es lo que disposiciones de la corresponda. justicia. Inmediatamente la señora es ubicada, es detenida, es llevada a prisión, y naturalmente sus abogados van a interponer los recursos que correspondan, van a pedir una cesación de prisión preventiva, etcétera, y a partir de ahí seguir la causa, ¿no? La causa. Ahora, repítanos, porque estamos obviamente en una seguidilla de hechos que a todos nos van sorprendiendo poco a poco, y este es uno de ellos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón por la que se le pide en este momento de detención preliminar a Keiko Fujimori? Yo creo que los fiscales a cargo tienen razones suficientes para pensar que la señora en libertad podría evadirse, podría obstruir la ¿Habría de justicia, repente podría peligro de no fuga? colaborar. Sí, sin duda alguna, y esas son las razones por las que inmediatamente, para evitar que se sustraiga del alcance de la justicia, dictan la detención preliminar. No olvidemos que la señora tiene un esposo Exacto. norteamericano, podrían viajar fuera del país para eludir estas responsabilidades. No quiero citar los antecedentes familiares de fuga, por todos conocidos también, que harían presumir que Bueno, esa doctora podría ser la Arias, ruta a seguir por ella, ¿no? Así es la noticia. Gracias. Hemos hablado de No, la no, no. bicameralidad, Gracias. muy Mira amable, lo que y me- ahora comentar este hecho de último minuto, De muy último amable. minuto. Gracias a ti, Doctora María. Arias. Bueno, entendemos que ella, la lideresa de Fuerza Popular, el término correcto es haberse puesto a derecho, haberse puesto a disposición de las autoridades, ¿a guisa de qué, doctor Adrián C.? Bueno, en realidad, María de Jesús, esto es, en términos coloquiales, en el ambiente uno habla de haberse puesto a derecho, es decir, allanarse a lo que ha dispuesto la justicia. Y esto lo hace fundamentalmente porque una vez que se ha dictado esta orden de detención preliminar, la misma que ha sido solicitada por la Fiscalía y aprobada por un juez, no le quedaba más a la señora que ponerse a derecho o tomar el camino de la fuga y la clandestinidad. Me parece que la decisión adoptada, coordinada, presumo yo, con sus abogados, ha sido la mejor. Ahora, es una detención preliminar francamente breve, 10 días, 10 según días, se así anuncia. es. No he tenido, como tú comprenderás, la resolución a la vista. Así es. Pero creo yo que la Fiscalía considera que en estos 10 días son suficientes para proceder a interrogatorios y además exhibir pruebas. Por lo demás, me parece que naturalmente su defensa va a articular todos los mecanismos que tiene. Ahora, yo por entendía, y se puede conocer, doctora, le voy contando un poquito porque estábamos en plena entrevista y Sí, sucede sí, sí, esta sin duda. situación. Ella tenía una audiencia en la que ha sido, ha sido acompañada y ha asistido también Marvito, porque ellos son investigados en el caso Cócteles, sí, ¿no sin es duda. cierto? Y en la anterior cita que recibe del fiscal José Domingo Pérez no habría asistido, aduciendo que se encontraban actividades proselitistas en el interior del país. Entonces, el día de hoy se allanan y se ponen a derecho. Sin embargo, es detenida por las autoridades, por la policía, ahí por esta detención preliminar de 10 días. No hay absolutamente nada que pueda acá señalarse que se falta al debido proceso, el respeto a los derechos humanos, ni nada, ¿no? No, yo no encuentro, por lo menos de lo que trasciende hasta el momento, que haya ningún quebrantamiento a ninguna disposición legal y menos de derechos humanos. Me parece más bien que esto está perfectamente en el marco de la investigación preliminar que se viene llevando a cabo. Creo yo, directamente vinculada también con las declaraciones que Toñito
Camayo ha proporcionado, ya no son indicios, ya deben haber pruebas aportadas que la vinculan directamente. Recordemos que el tema de la señora K, que hoy día ya se sabe que es Keiko Fujimori. Según lo que ha dicho Antonio Camayo. Antonio Camayo. Ya se sabe que la señora K es la señora Keiko Fujimori. Contactaba con Inostroza a través de Camayo para ver precisamente el proceso cócteles que se seguía ante la sala de César Inostroza. Tenía una casación, recordemos. Efectivamente. Pero, ¿no? Entonces, si vamos uniendo las piezas, Camayo contacta a través de Miki Torres, según se dice, a la señora K, para que coordine con Inostroza. Inostroza tenía la casación en sus manos, todas las piezas cuadran y entonces ya esto deja de ser un indicio y se convierte pues prácticamente en una prueba suficiente para una decisión como la que se ha adoptado. Repito, María Jesús, es importante señalarlo. Llegar a la detención preliminar que se ha dispuesto ha pasado previamente por una solicitud del fiscal y por la aprobación de un juez. Y en ese marco es que la señora Keiko Fujimori está siendo objeto de una detención preliminar que, según sabemos, se ha puesto a derecho, que me parece lo más razonable. Me recuerda un poco al caso de Ollanta Humala. Efectivamente, cuando correspondió Humala y la señora Heredia, enterados de la detención que se había ordenado sobre ellos, fueron y se entregaron voluntariamente. Me parece que en términos políticos es un gesto bastante destacable. Amén, que ellos menos que nadie pueden eludir la justicia. Y eso probablemente, dos palabras. Para que se llegue a una detención preliminar es porque la Fiscalía y el juez consideran que si no se le detiene, la señora podría eludir la justicia fugándose, podría obstruirla o etcétera, ¿no? Claro que sí, más aún si tenemos en cuenta que el esposo de Keiko Fujimori es de nacionalidad norteamericana. Así ¿no es es, en cierto? efecto, ¿no? El peligro de fuga es latente. ¿Delito? Bueno, los delitos me parece que tienen que estar allí en el orden de negociación incompatible y todo esto se está viendo bajo la sombrilla de crimen organizado, ¿no? Ver de qué manera has participado tú, qué ofreciste a Inostroza para que te excluya vía casación de este tema de los cócteles, ¿no? Algo has tenido que haber dado a cambio. Pero si Inostroza señalaba que en ningún momento había pasado por su despacho los temas relacionados a Keiko Fujimori. Bueno, habría que verlo porque aparentemente no fuese del todo cierto y por otro lado tenemos las declaraciones de Toñito Camayo que eventualmente contradecirían. Bueno, desde ya lo que decía el señor Inostroza de sindicar al congresista Miki Torres de la bancada de Keiko Fujimori, como la señora acá, digamos, poniendo esto comparativamente con lo que ha dicho el señor Camayo, Antonio Camayo, ya está mintiendo, ¿no? Sin duda alguna. Una raya más. Yo creo que todas estas argucias van a irse revelando y van a mostrar finalmente que no es sino parte de todo un entramado con el propósito de lograr que ellos se excluyan de la justicia. Perfecto. ¿no? Doctora Adriancer, el señor Becerril está también sindicado en el tema de los autos. ¿Cómo ve usted la situación de este congresista de Fuerza Popular? Bueno, yo en primer lugar presentar mi más enérgica protesta por la manera como el día de ayer la bancada de Fuerza Popular, por blindar a Becerril, han dejado de ver los temas de Chávarri, por ejemplo. En acusaciones constitucionales. En la subcomisión de acusaciones constitucionales, eso es algo intolerable. Tengo entendido que solamente miembros de Fuerza Popular se sustrajeron de la asistencia para perdón, quien iba a sustentar la demanda que no es de Fuerza Popular no estuvo presente, ¿no? Pero se pudieron fácilmente seguir viendo los otros puntos. Y ahí estaba, por ejemplo, lo del fiscal Chávarri, ¿no? Entonces, yo creo que estos juegos no hacen sino seguir ahondando la crisis de un Congreso de la República venido a menos como nunca antes en nuestra historia. Según tengo entendido, hoy día van a retomar ese tema, pero ya no sé si lo harán con la noticia bomba que acabamos de recibir aquí, María Jesús, ¿no? En todo caso, yo creo y doy confianza a quienes se están encargando en el Ministerio Público de esta investigación y me parece que no hay sino que seguirlo respaldando, ¿no? Claro, ahora hay una serie de ramificaciones, ¿no? Porque si vemos en el caso Cócteles, en aquel momento el secretario general de Fuerza Popular era el señor Joaquín Ramírez, ¿no? Está involucrado él también, ¿qué podía pasarle en su situación legal? Bueno, yo creo que esto se va complicando y ya no solamente va a alcanzar a Ramírez, sino a todos aquellos que participaron en el caso Cócteles,
cuando pues evidentemente los millones que supuestamente se obtenían de esos recaudó. cócteles no cuadran naturalmente con las cifras, ¿verdad? Correcto. Entonces ahí hay que ver quiénes estuvieron, ahí no solamente está Ramírez, ahí está quienes dirigieron la campaña. Si no me equivoco, también partícipe activo de eso fue Klimper. Hay que ver toda la estructura partidaria que participó de aquellas actividades, porque me parece que tienen que rendir cuentas de algo que evidentemente no fue del todo transparente. Cuando se pudo conocer, y entiéndase que esta situación del señor Camayo viene desde el jueves pasado, ¿no? O sea, no es que se ha conocido recién, pero entendemos que desde la semana pasada ya gozaba, digamos, de este estatus de ser colaborador eficaz. Por lo tanto, no puede mentir. Y por lo tanto, solo tiene que hablar y declarar a la justicia. ¿Qué viene? Así es, en efecto. María Jesús, cuando tú llegas cuando se te otorga esta calidad de colaborador eficaz, en primer lugar hay que indicar que es absolutamente reservada, secreta. Por eso llama la atención que hoy día todo el Perú sepa que el colaborador eficaz es Toñito Camayo. En segundo lugar, tú llegas a esta condición luego que la solicitaste, aportaste pruebas, se corroboraron y efectivamente se firmó un acuerdo de colaboración eficaz. Ese acuerdo de colaboración eficaz contiene obligaciones tanto del Ministerio Público como del colaborador eficaz. Una de las obligaciones del Ministerio Público, sin duda, tuvo que ser te vamos a variar tu condición de prisión preventiva por una libertad con restricciones. Con restricciones. Correcto, eso es lo que se le ha otorgado. Y a cambio, ¿qué tiene que otorgar él? Él tiene que seguir otorgando información, seguir revelando nombres, y su información tiene que ser tan valiosa que tiene que permitir desestructurar la organización criminal, identificar a las personas, identificar los roles que tuvieron y cuando no, dónde está el dinero o los bienes que han sido objeto de este ilícito. Y es muy importante analizar aquí el origen de la fuente, ¿no? De esos dineros que fueron, por ejemplo, a parar a campañas. Vamos al Congreso, acompáñame un momentito, ¿Cómo no? por Encantado. favor. Vamos a retomarla, sin duda, doctora Adrián Sen. Vamos a conversar con la doctora Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori. Imaginamos, no lo sabemos, si ha acudido con ella a la audiencia del día de hoy y alguna cosa tendrá que decirnos. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué caminos tendría? De pronto algún recurso, no sé si de habeas corpus o de cesación, ¿qué cabe en este caso? Bueno, en realidad, que bien informada, pues sí, en realidad yo presumo que ha estado acompañando a la señora Fujimori, presumo que además le ha aconsejado inmediatamente ponerse a derecho, y ahora ella, como defensora de la señora K, lo que tiene que hacer es evaluar qué recurso resulta más conveniente. Puede ser un habeas corpus, puede tratarse de una solicitud de cesación de prisión preventiva, podríamos estar hablando también de una cautela de derechos, puede trabajar varios escenarios de manera conjunta. Me imagino de que van a tratar de articular todos los mecanismos. Mire quién está hablando, doctora Adrián, ¿le parece? Sí, encantado. Escuchamos a Mauricio Mulder. Muy bien, ha sido Mauricio Mulder, a quien se le ve tranquilo, ¿no? Tranquilo. ¿Cómo lo ha visto usted, Mauricio Mulder? Pero mira, María Jesús, hay un viejo dicho que reza: si ves las barbas de tu vecino incendiarse, pon las tuyas en remojo. Y me parece que eso es lo que tendrían que hacer por casa también, ¿no? Porque... ¿Qué hay con el señor Cuba, en el caso del ex viceministro Cuba está no solamente en prisión, sino francamente comprometido ya con las últimas revelaciones. Pero además el propio Cuba, que se presume también está participando de estas actividades de colaboración eficaz, habría indicado ya con absoluta claridad quiénes son los que están involucrados y a dónde se ha ido todo el dinero que se recibió en coimas, ¿no? Durante el gobierno de Alan García. Y ¿Por qué obra fue aquello? Sí, claro. Esto era por todo lo que tenía que ver con las obras de infraestructura que se manejaron desde el Ministerio de Transportes. Y allí están comprometidos varios líderes del partido aprista. Y es que en realidad, doctor, cuando hablamos de estos casos y escuchamos a Mauricio Mulder, tendríamos que preguntarle de la... Pero si escuchamos a otro congresista también citada su partido lamentablemente político, es cierto, ¿no? María Jesús. Vamos ahora con Miguel Infantes, que en tan solo algunos instantes va a poder... Bien, en minutos vamos a poder conversar, doctora Adrián Sen, con la doctora Juliana Loza, que es precisamente la abogada defensora de Keiko Fujimori. Una consulta, en esta medida dictada de 10 días, la tenemos ya. 10 días es la indicación de esta detención preliminar, ¿puede ampliarse? Sí, sin duda alguna. Si no resultan suficientes estos 10 días, el fiscal a cargo podría solicitar la ampliación al juez de la causa y concederla. Le replanteo la pregunta, ¿es suficiente esta detención preliminar de 10 días? A mí me parecen, para un caso tan complejo, francamente insuficiente los 10 días.
Sin embargo, si eso es lo que ha estimado la justicia, pues hay que verlo, ¿no? Hay que respetar. Ahora, me llama a mí sobremanera la atención escuchar estas declaraciones respecto de que eventualmente estaríamos frente a un caso de una persecución política. Yo no entiendo de qué persecución política se puede hablar cuando se sostiene fundamentalmente desde la bancada de Fuerza Popular que el fiscal Chávarri está haciendo una labor espléndida. Entonces yo no entiendo cómo cuestionar que hoy día una fiscalía venga a dictar una disposición como esta y que ellos aduzcan que es una persecución política. Me parece francamente una declaración sobrecaliente, absolutamente intrascendente. Bueno, y hablando del señor Chávarri, ¿no? Del fiscal Chávarri, quien ha desmentido el hecho, por ejemplo, de haber recibido este pago de los 13.000 o el tema de las entradas para el Mundial y el entorno suyo. Y el señor Chávarri señala nuevamente que no recibió absolutamente nada, ni del señor Inostroza, ni del señor Oviedo. O sea, hay todo un círculo aquí que lo involucra. Todo el mundo le ha señalado al señor fiscal de la Nación que debe dar un paso al costado. Usted mismo en este programa se lo recomendó hace algún tiempo también, ¿no? ¿Le parece si miramos ahora mismo? Mira, ahí está la lista, mira. Así es. Tercera parte de las pretensiones procesales del representante del Ministerio Público y el requerimiento de detención preliminar. Los nombres, ¿no? Keiko Sofía Fujimori, Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, Augusto Mario Bedoya Camere, Adriana Bartilda Tarazona Martínez de Cortés, Ítalo Ulises Pachas Quiñones, Ángela Berenice Bautista Ceremelco y Daniel Mellaco Correa, y la lista continúa, se trata de 19 personas. Luis Alberto Mejía Leca, Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, imaginamos que es el hijo del señor Jaime Yoshiyama, Mayra Alexandra Castañón Dávila, Liz Documet Manrique, Marisol Vallés Chong, Pedro Abel Balayarse Llanos, Rafael Alejandro del Castillo Reategui, ahí dice, bueno, Judith Sánchez Bardales, Giancarlo Bertini Vivanco, Patricia Copero del Valle, Eric Giovanni Mato Monje, Aurora de Jesús Torrejón, Aurora Torrejón Riva, la excongresista me parece, también, y bueno, Walter Regifo Saavedra. Es la relación de 20 personas en total, ¿no? Con no es Keiko Amarbito, Fujimori, ¿no? Sin embargo, aquí no vemos el nombre del esposo, quien sí acompañó esta mañana a la audiencia por el caso Cócteles. No es Amarbito. ¿Debiera haberse incluido en la lista, cree usted? A mí me parece que él es uno de los que también estuvo siendo investigado por este mismo tema. Sin embargo, si la Fiscalía ha considerado que no, pues probablemente... Veremos qué sucede, doctora. Gracias. Sé que usted va corriendo a una diligencia. Muy amable esta mañana por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la atención, María Jesús.